Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. Los invito a que leamos la palabra de Dios. Vamos a leer el capítulo 5, el verso 2 de Romanos 5:2. Hoy vamos a empezar todo lo que son las doctrinas de la salvación. Como al hombre hay que convencerlo de pecado, porque hay gente que piensa que no es pecador. Entonces hoy vamos a iniciar la doctrina del pecado. Cómo se originó, cuál fue la causa, qué fue lo que pasó. Que mucha gente lee los pasajes de la Escritura y no los entiende, pero con la ayuda del Señor, de su palabra y de su Espíritu, pues vamos a tratar de demostrar la gravedad del pecado. Yo creo que en esto nos vamos a demorar por ahí un mes, cosa que cuando pregunte a las visitas y a los que vengan dentro de 8 días si son pecadores, la gente diga que sí. Porque la otra vez un señor en la refán decía que él no era pecador, que él no hacía nada malo. Pero es que uno no peca por hacer algo malo, sino por no hacer lo bueno. Entonces leo en el nombre del Señor Jesús, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Cuando usted lee un texto como estos, pues usted se da cuenta que el pecado no es sino una decisión humana, porque alguien podría decir que el pecado lo ocasionó el diablo, pero es que el diablo no puede obligar a nadie a pecar. ¿Qué dice el texto? Que el pecado entró en el mundo ¿por quién? Por un hombre. Por un hombre. ¿Y por qué no dice que por una mujer? Si Eva fue la que pecó. Pero es que el Señor la pecó. Así es. Ella lee. Eso está en Génesis 2:16. Si quiere lo leemos para que miremos y verá. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Por qué se culpa a un hombre? Porque al que se le dijo fue a Adán. Eva todavía no existía. Entonces, por eso es que dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. No es que Adán no se fuera a morir, sino que la muerte que habla ahí es de la separación del hombre hacia Dios, o de Dios hacia el hombre. Porque de todas maneras, cuando se creó al hombre, dice que fue tomado del polvo y al polvo debía volver. Entonces está destinado para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto venga el juicio. Porque si Adán fuera a vivir para toda la vida, pues Dios no hubiera puesto el árbol de la vida eterna y puso el árbol de la ciencia del bien y del mal, para que el hombre escogiera, pero le advirtió que el día que de él comiere de ese árbol, ciertamente moriría. Y por el pecado de ese hombre entró la muerte a todos los seres humanos, que es la muerte espiritual. Y entonces dice que la muerte pasó a todos los hombres. El pecado de Adán contaminó a todos los seres humanos, porque todos nosotros estábamos en los testículos de Adán. Todas las generaciones que vinieran estaban en los testículos de Adán. Es como si usted no se hubiera conocido con su esposo, imagínese cuánta gente no hubiera existido. Pero usted se conoció con su esposo, tuvo sus hijos, y entonces esos hijos ya producen nietos, los nietos ya producen bisnietos, tataranietos, y hay una generación a partir de que ella se conoció con su esposo. Pues toda la humanidad estaba en Adán, estábamos en Adán. Pero como Adán tomó una mala decisión,
entonces todos los seres humanos traemos esa simiente de maldad desde que nacemos. Todo lo que nazca de Adán ya viene contaminado con el pecado. Así usted ve a un niño muy bonito, muy hermoso, muy gordito, de unos ojos muy tiernos, se va a convertir en un pecador. Así lo eduque muy bien, así le enseñe las normas que quiera, así no lo deje salir a la calle o no lo deje contaminar con la televisión. Dentro de él hay un pecador en potencia. Yo les decía hace 8 días que si la mamá de Hitler supiera lo que estaba cargando, lo hubiera soltado por el balcón. Y si hubieran salvado más de 6 millones de personas judías. Y cada uno de nosotros que tengamos un hijo, pues vemos que es muy dulce, que es muy tierno, pero a medida que va creciendo, va aflorando el pecado. No hay ni siquiera que enseñárselo, porque esa naturaleza está dentro de él. Entonces hay gente que dice cuando se le predica el Evangelio, que él de qué se va a arrepentir si él no ha hecho nada malo, porque la gente tiene una ilusión de inocencia. Toda la gente, la mayoría se creen buenos. Y todos dicen los carteles que cuando se mueren, descansó en la paz del Señor. Pero eso no es verdad. Porque la Biblia, ayer estaba haciendo un estudio sobre la verdad, y enseñaba ahí pues que la verdad es hasta atrevida, que es prepotente. ¿Por qué? Porque es la verdad, y todo lo que no sea verdad es mentira. Entonces si uno dice yo tengo la verdad, estoy diciendo que los demás están perdidos. Pero eso, aunque suene con prepotencia o con orgullo o con necedad, eso es así. Si uno no supiera que la gente está perdida, entonces uno no saldría a predicarles para que se salven. Porque si todos vamos a llegar al cielo en la forma que vivimos, pues entonces ¿para qué predicar si todos van para el cielo? Pero todo ser humano que viene a este mundo viene con la condenación de Adán. Y de eso es lo que nos quiere librar Jesucristo. Amén. Porque igualmente, si en Adán todos quedamos convertidos en pecadores, en Cristo dice la Biblia en ese texto, que los que le obedecen reciben la gracia de Dios por medio de Jesucristo. O sea que lo que hizo Jesucristo, en Adán nos contaminó con el pecado, pero en Cristo Jesús, que esa gracia cobija a todos los que reciben esa gracia. O sea que yo no me salvo por lo que yo haga, sino por lo que Él es y por lo que Él hizo por mí. Por ese uno que se llama Jesucristo, todos viven. Pero por ese uno que pecó allá en el Edén, todos mueren. Entonces por eso es que uno debe predicar el Evangelio. Entonces hoy vamos a ver qué es realmente el pecado. Si yo le pregunto a alguno de ustedes qué es pecar, ¿qué piensa usted que lleva tiempo en el Evangelio, o don Oscar que apenas está llegando? ¿Qué es pecado? ¿Qué piensa? Alguien que levante la mano y me diga. El pecado en sí como nos enseña la palabra, dice, no hacer lo que es la voluntad de Dios en las cosas normales de que Él nos enseñó. Bueno, eso es una cosa. ¿Qué otra cosa es pecado? No creerle a Cristo. Ese es otro, sí. Porque el que no cree, lo hace a él mentiroso. En la Biblia, la palabra pecado, y enseguida lo vamos a ver, se le llama transgresión. Ese es el término que le da la Biblia al pecado, transgresión. ¿Qué es transgredir? Es pasar una ley que ya se dio, o sea, pasarla. Si yo le digo que de aquí no se pasa y yo me paso, estoy transgrediendo una ley. Ahora les voy a preguntar, ¿cuál fue mayor pecado? ¿El de Eva o el de Adán? Porque los dos pecaron. Y ambos. El de Adán.
Igual, porque pecado es pecado. Pero Diga Adán yo, ya pero estaba no advertido. Eso, Adán ya estaba advertido por el Señor. En el castigo es que se ve quién cometió la mayor falta. Ahora les pregunto, ¿uno peca porque es pecador o soy pecador porque peco? Soy pecador porque peco. peca porque es pecador porque viene uno con esa simiente. Sí la cogió. Pero en Adán no pasó eso, porque Adán era bueno en gran manera. O sea que fue una decisión de pecar, mientras que nosotros que venimos de Adán tenemos una naturaleza pecaminosa que nos inclina a la maldad. Por eso dice en el capítulo 6 de Génesis que dice que Dios vio que el hombre estaba inclinado al mal y que era de continuo solamente el mal en su corazón. Entonces Dios decidió destruir al hombre y volver a empezar de nuevo. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó en el principio para que el hombre pecara. Porque si logramos entender cuál fue la falta que cometió Adán, vamos a comprender cuáles las faltas que nosotros podemos llegar a cometer y cómo es que el pecado actúa en nosotros. Ya les dije, tenemos todo este mes para ver el pecado. Después seguirá la conversión, el arrepentimiento, el bautismo, quién es Dios y muchas cosas más. Pero quiero que no falten o le informen a los amigos, porque si uno logra conocer esta verdad, pues se va a dar cuenta para qué está aquí, cuál es el propósito de Dios con cada ser humano. Porque el que pase a la eternidad sin el Evangelio, sin Cristo, realmente está perdido. Está perdido. Porque dice que para que todo aquel que en él cree no se pierda. No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el hombre tiene que convencerse de que está perdido. Entonces vamos a abrir en el capítulo 3 y vamos a analizar cuando se dio el origen al pecado. Ya dijimos que era por un hombre, ¿cierto? Capítulo 3, verso 1 de Génesis. Entonces dice así: pero la serpiente, ¿quién es la serpiente? Pero no era una serpiente así como las que nosotros conocemos. Se le llama serpiente para identificarlo con el mal, porque él era el querubín más hermoso que Dios había hecho. Era el más hermoso de todos los ángeles. Y Dios lo puso en el Edén para que cuidara el huerto y guardara al hombre. Pero él se llenó de celos, que cómo era que una criatura tan débil Dios la iba a exaltar tanto. ¿Cuál era el deseo de Satanás? Subir a lo más alto de donde está Dios y sentarse en el trono de Dios. Pero eso es lo que Dios le ha prometido a sus hijos, que lo vamos a ver tal como Él es y que seremos semejantes a Él. Lo que Satanás deseaba, Dios se lo va a dar a sus hijos. Entonces dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. La astucia es una virtud o puede ser algo malo. Porque yo puedo ser astuto para hacer cosas buenas, o ser sagaz o hábil, y hacer cosas buenas con esa astucia, pero también hay gente que es astuta para hacer lo malo. Hay gente que es inventora de males y es sagaz para esas cosas. La cual dijo a la mujer, vea, vio a Eva solita y él se fue a hacerle una pregunta, pero tan sencillita, pero que iba con un veneno. Eso es como cuando usted va a evangelizar y llegan y le dicen a usted, ¿y usted qué opina del diezmo? ¿Y usted qué opina del divorcio? Esas son palabritas que van con veneno. Porque al Señor Jesucristo, cuando le preguntaron del divorcio, dice que le preguntaron para tentarle, para ponerlo a prueba. Entonces usted tiene que aprender a conocer cuándo el enemigo viene a ponerlo a prueba a usted, porque hay gente que dice, hábleme de la Biblia, pero no para el convertirse,
sino para ponerte a dudar. Entonces dice que él vino y le dijo a la mujer, mire lo que le dijo, con que Dios os ha dicho. O sea, Dios les dijo a ustedes, mire que a ella no le había dicho, era a Adán. ¿No comáis de qué? De todo árbol. Sí fue verdad que Dios dijo que no comieran de todo árbol. Digo de uno solo. Este querubín de maldad le dijo, con que Dios les dijo no coman de todo árbol. Imagine que cambió las cosas de Dios. Él no dijo que de todo árbol, que del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa era la astucia de ella para hacer. Sí, entonces hay gente que va a venir hacia usted a hacerle una pregunta sencillita, pero a ponerlo a prueba. Así actúa el enemigo. Eso es como cuando usted termina de predicar y viene la gente y le dice, qué mensaje tan bonito el que dio. Oiga, eso viene con un veneno. Y eso es una cosa normalita que la puede ver. Pero ¿para qué hace eso el enemigo? Para que usted... Sí. Pero si el mensaje es de Dios, eso está ahí. Uno es un loro que repite lo que Dios está diciendo. Eso es como si yo hablo por un megáfono. ¿Cómo se va a llevar la gloria el megáfono si la voz que está saliendo es la de Dios? Entonces él viene así con esa astucia y la mujer respondió a la serpiente. Mire lo que ella dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, mire que ella sí reconoce que Dios lo dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. El diablo vino a tentarla, pero ella respondió como se debe responder. Pero yo con el enemigo, yo no me tengo que poner a conversar. Es que él no quiere entablar una relación conmigo para él convertirse, sino para ponerme a dudar. Porque él viene con eso. Con que Dios les dijo, un día en una refano, una visita que había, lo tomó un demonio. Estaba yo empezando, era la primera refana. Y leí Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se ha manifestado desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que los hombres no tienen excusa. Cuando yo leí ese pasaje, Romanos 1:18, ese hombre se paró y dijo así como la serpiente, ¿ustedes creen que Dios va a venir por ustedes? Están equivocados. Entonces era un muchacho o un señor que iba constantemente a la refana, pero ese día estaba totalmente cambiado. Cuando el señor de la casa le dijo a él, no digo el nombre porque es muy maluco, me hace el favor y se me sale de acá. Cuando él volvió y repitió, ¿ustedes creen que Dios va a venir por ustedes? Eso es una locura. Entonces cuando yo ya lo oí hablar así, le dije yo a la hermana, hermana, no se preocupe, que ese pleito ya sé de quién viene, eso no es ni siquiera de él con nosotros, sino de lo que está dentro de él contra Dios. Así de esa misma manera habla el enemigo. Claro que a él, yo me paré porque estaba enseñando sentado, lo reprendí en el nombre de Jesús, ese hombre se fue al piso. Le echamos fuera ese demonio por el poder del nombre de Jesús. Dios hizo esa obra y lo sentamos en un mueble y toda la enseñanza estuvo así quietecito y no me movía para nada. Pero ¿qué quiero que entiendan? Que así habla el enemigo. ¿Cómo lo ataca a usted? En base a las promesas que Dios ha hecho. Quiere sembrarle la duda. Entonces, ¿qué hizo él? Dios le prohibió solamente un árbol. Pero el diablo trata de ver que Dios no, o sea, que los mandamientos de Dios son imposibles de guardar. Entonces él masifica eso y dice, todos los árboles, que no coman de todos. Entonces trata de hacer ver a Dios como malo, que Dios no quiere que usted se salve, sino que se pierde. Entonces la gente dice, no hermano, es que guardar los mandamientos, eso es una cosa muy dura. Pero ¿qué dice Jesucristo? Que su yugo es fácil y que su carga
es ligera. Entonces Él trata de agrandar el mandamiento para que usted diga que usted no es capaz. Y eso es lo que la gente afuera le dice: hermano, es que yo no soy capaz de guardar todas esas cosas que dice la Biblia. Pero resulta que es Dios en uno el que actúa. Uno no va solo, Dios es el que va haciendo la transformación. Dios es un Salvador, y un Salvador es el que te extiende la mano. Que yo no puedo con esto, pero venga, que Dios le quita eso. Dios obra en usted de tal manera que aborrezca esas cosas. Entonces, la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dios había dicho que el día que coman van a morir, pero ella dice no van a morir. Y eso es lo que la gente afuera cree, que todo el que se muere va para el cielo, porque nadie piensa que se va a condenar. Que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar. Vea que esa es la primera mentira que se dijo en la Biblia, y es la que toda la humanidad cree. Todos los seres humanos creen esa mentira. Si yo me muero, pues yo no me voy a morir eternamente. Yo voy para allá, para el cielo. Todos dicen que van para el cielo. Todos tienen eso acá. Entonces, ¿qué hizo él? Agrandar el mandamiento de Dios, pero minimizó el castigo. Él no lo va a castigar a usted. Tranquilo. Usted puede comer, pero Dios no lo va a castigar. ¿Usted cree que Él lo va a matar a usted? Eso es lo que la serpiente trata de meterle a la gente. O que rece 5 Aves Marías y 3 Padre Nuestros y eso queda resuelto. Yo hice eso mucho tiempo porque pues yo nací en el catolicismo y a mí me enseñaron eso. Pero cuando uno viene aquí, uno ve que al diablo no se le puede creer nada. No van a morir, pero Dios dice sí, de cierto morirán. Y cuando dice de cierto es como si Dios jurara por Él mismo. Eso se le dijo a Adán. Entonces la conversación sigue, pero mire, sino que sabe Dios que el día que coman de Él van a ser abiertos vuestros ojos y ustedes serán como Dios. ¿Cómo van a ser como Dios? Sabiendo que le dijo una verdad o una mentira. Van a ser como Dios, pero no igual a Dios, sino como Dios. O sea, que Dios conoce lo bueno y lo malo. Ustedes van a ser como Dios. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Se van a independizar de Dios. No van a necesitar a Dios. Pues si ustedes van a ser como Dios, entonces ¿para qué van a necesitar a Dios? Mire que ya le sembró la duda. Vino atacándolo con una preguntita, pero ahora va con todo ese veneno. Dios es malo y no quiere que usted conozca las cosas que Él sabe. Por eso es que te prohíbe cosas. Eso es lo que Él está diciendo ahí. Pero si Dios no quisiera, pues no nos hubiera dejado su palabra. Amén. Dios quiere que el hombre sea sabio, que lo adore, que le sirva. En Dios no hay iniquidad de nada. La gente dice: ¿por qué Dios mandaba matar niños en el Antiguo Testamento, que destruyeran pueblos? ¿Usted cree que Dios hacía eso porque Dios era malo? Sino que Dios juzgaba el pecado. ¿Y el pecado lleva a qué? A la muerte. A la muerte. Entonces, cuando mandaba destruir un pueblo, era porque el colmo de la maldad había llegado a ese lugar. Los pueblos que no habían llegado al colmo, Dios decía: simplemente van a dejar vivir a las mujeres y a los niños y al ganado, porque la maldad del amorreo no ha llegado a ese lugar. O sea que había una maldad extrema, pero habían unos pueblos que no eran propiamente tan malos. Pero entonces dice: maten a los hombres, pero dejen a las mujeres y a los niños. Un día de estos les enseño, porque había que pasarlos por agua y había que pasarlos por fuego para poderlos meter al campamento. Lo que resiste el agua lo pasan por agua, y lo que resiste el fuego lo van a meter por fuego.
para que puedan entrar al campamento. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte del bautismo. Todo en la Biblia tiene un porqué de las cosas. Entonces lo que el diablo quiere es que la gente piense que Dios es malo. ¿Por qué él hace eso? Y hizo eso con toda la humanidad desde que fue formado el hombre y nació el hombre. Porque los pueblos pensaban que cuando llovía o hacía demasiado verano era porque los dioses estaban enojados. Entonces en su enojo iban y le sacrificaban vidas para que los dioses, como ellos no conocían al Dios verdadero, se agradaran de esos sacrificios y les diera buenas cosechas. Porque en las religiones de las demás personas siempre se muestra que hay un Dios enojado. Pero en el Dios de la Biblia siempre hay un Dios lleno de amor que quiere salvar al ser humano. O sea, rechazar a Jesucristo es rechazar al Dios de amor. Imagínese que la bondad de Dios me guía a mí al arrepentimiento. O sea, usted se puede arrepentir es porque Dios es bondadoso y le hace saber estas cosas. Porque si quisiera el que se perdiera, pues no, ni siquiera lo dejaría que esto se predicara. Entonces Satanás quiso sembrar dudas sobre ella y dice que serían como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Sabe cuál es el problema del ser humano? Que el hombre puede conocer lo bueno y lo malo, pero resulta que el hombre no sabe cómo hacer el bien. El bien se lo tiene que enseñar Dios a hacer, porque lo bueno viene de Dios. La ética y la moral vienen de Dios. Usted determina que una cosa es mala, es porque Dios dice que es mala. Y usted determina que una cosa es buena porque Dios dice que es buena. La otra vez se me subió una señora al vehículo y le estaba hablando yo de esto. Y entonces me dijo la señora, mire lo que me dijo. Lo que pasa es que lo que es pecado para usted, para otras personas no es pecado. Entonces el pecado no es una cosa universal en toda parte, porque si para mí algo no es pecado y para usted sí, es para usted que es pecado, pero para mí no. Y entonces le dije a la señora, entonces ¿quién determina qué es pecado y qué no es pecado? Y le voy a poner un ejemplo. Usted dice que nada es pecado en sí mismo, sino en la forma en que lo vea la gente. Ahora le digo, ¿usted tiene hija? Y me dijo, sí. Entonces, si un hombre secuestra a su hija, ahí hay un pecado. La viola, otro pecado. Y la mata, ¿eso es pecado o no es pecado? Y me dijo, eso sí. ¿Y quién le dijo a usted que eso era pecado? ¿Quién? Y se quedó callada. Y le voy a decir quién. La Biblia dice que Dios ha puesto en nuestro corazón, o sea, en nuestra mente, los mandamientos suyos. Están escritos en la tabla de nuestro corazón. Un niño, ¿quién le dice que mienta? Pero él sabe que mentir es malo y nadie se lo ha enseñado. Eso él lo sabe. Entonces Dios es la regla de donde sale la moral. Y Él es el que determina qué es pecado y qué no es pecado. Porque para yo saber qué cosa es pecado, para eso se creó la ley. Para conocer qué es pecado. Dios dice en los 10 mandamientos, todos son con un no. No harás esto, no tendrás dioses, no hurtarás, no codiciarás. Todo es un no, pero en la gracia es si creyeres, si postrado me adorares, si me buscares. Todo es sí, sí, y allá todo es no, no, no. Entonces Dios es el que determina. El hombre no sabe hacer el bien, lo tiene que aprender a hacer. Por eso Dios dice, sabios para hacer el mal, pero necios para hacer el bien, porque el bien no lo saben hacer. El hombre está incapacitado para hacer el bien si Dios no se lo enseña. Y el otro problema es que el hombre cuando conoce el mal no sabe cómo dominarlo. Porque cuando usted ya conoce lo malo y usted lo hace, la Biblia dice que el que hace maldad, esclavo se vuelve del pecado. Entonces, cuando usted se vuelve esclavo, usted ya no tiene control del mal. Ellos cometieron una mala decisión. En vez de ir y tomar vida eterna, que era el conocimiento de Dios, quisieron adquirir el conocimiento del bien y del mal, que es el que tiene toda la sociedad ahora. Podríamos decir que eso es como el internet.
Usted entra al internet y ahí hay cosas buenas y maldad en extremo, todo lo que usted quiera. Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted sabe controlar ahí que ve. Pero suéltele eso a un niño y, mejor dicho, usted formará un delincuente. Si lo suelta a ver YouTube todo el día o a que esté pegado de internet a toda hora, ese niño, esas cosas que hay ahí, que son la ciencia del mal, moldearán su mente y se convertirá en lo que yo les dije, que se le despierta esa naturaleza pecaminosa que tiene y la usa para la maldad. Porque la Biblia dice que el hombre se volvió inventor de males. Había solamente un pecado y él inventó más. Porque no fue Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Ya cuando le meten la duda, ya su mirada cambia. Vea, una vez me dijo la señora a mí: vos no has visto esa vieja del frente cómo te mira cuando vos salís al balcón. Y yo ni siquiera me había dado cuenta. Pero como ya me dijeron, yo ya salí al balcón y era: ¿cuál es la que mira? A mirarle la mirada. Sí, porque ya me sembraron la cosa. ¿Y cuál es la que mira por ahí? No para yo irme a acostar con ella, sino que la curiosidad. Ella está viendo una cosa que yo ni siquiera había visto. Pero como me sembró eso, ¿y cuál es la que mira pues? Así eso. Satanás le sembró la duda y ya ella miró el árbol y vio que era delicioso. Antes no lo vio así. Antes dijo: no, qué miedo tocar ese árbol. Pero como Satanás ya le había lavado el cerebro, entonces ya lo vio delicioso para comer, agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar ¿qué? La sabiduría. Me voy a independizar de Dios. Yo voy a ser como Dios. No lo voy a necesitar. Él dijo que moriríamos, pero yo creo que eso es mentira. Ya he estado pensando así. Pues si el diablo pecó y no se ha muerto, entonces nosotros ¿cómo nos vamos a morir? Él sigue viviendo, pero no entendían qué tipo de muerte era. Entonces dice que ella comió de su fruto y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La convencieron y ella se fue a buscar a Adán y tenga, mi hijo, que eso sabe muy bueno. Y comieron de eso. Y se comieron eso y vieron que no se murieron. ¿Qué pasó en ellos? Dice la verdad que les dijo el diablo. ¿Sí ve que les dijo una verdad? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y Dios dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros. ¿Cómo es? Sabiendo el bien Y el mal. Porque Dios conoce el bien y el mal, no porque Él lo practique, sino que Dios sabe qué es malo y qué es bueno. Pero ahora el hombre ya sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero lo único que les enseñó el bien y el mal era que estaban desnudos y corrieron a esconderse. Sintieron vergüenza cuando antes no sentían vergüenza. Se sintió vergüenza por primera vez de la desnudez. Pero ahora la maldad está tan acentuada que la gente quiere desnudarse. Ya no les da vergüenza. Ya quieren es salir desnudos. Porque en Adán todavía había un poquito de valores. Y entonces dice, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Imagínese uno hacer un delantal con las hojas de los árboles. Eso apenas sale el sol y se seca, vuelven y quedan desnudos. ¿Ah? Porque así es uno en la ignorancia. La gente comete el pecado y se quiere poner el delantal de la religiosidad. Entonces dice, voy a misa y comulgo. 3 Padre Nuestros y 2 Aves Marías y ya con eso cubrí mi pecado. Pero resulta que otra vez el pecado vuelve y acaba con esa cubierta y vuelve y se le ve la desnudez del pecado.
O sea que el hombre, ese fruto que era agradable, se le volvió amargo. Y enseguida mire lo que pasó. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Usted no ve que el pecado, cuando alguien peca en la iglesia, lo primero que hace es que se aparta. O hay gente que dice, yo para qué voy por allá yo siendo tan malo. Porque el pecado lleva al ser humano a esconderse de la presencia de Dios. Cuando antes debía ser al contrario, buscar a Dios para que me ayude, para yo no pecar más. Por primera vez el ser humano sintió miedo de Dios, miedo de escuchar su palabra. Hay gente que dice, no, yo no voy por allá, hermano, ¿cuáles llenan a uno de terror? Y yo le he dicho a la gente, ¿sabe qué es lo malo de venir a esto? Que ya usted se hace responsable de haber escuchado. Entonces ya no tiene disculpa ante Dios, que usted no sabía nada, que los que se deben condenar son los judíos, pero que los gentiles como no sabían nada, entonces que ellos todos van para el cielo. Que los culpables eran los judíos porque ellos sí sabían. Pero que los de por acá, de estos lados, no, pues nosotros no sabemos nada. Ellos les dieron las leyes, ellos les dieron los mandamientos, pero que a nosotros no. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No era porque Dios no supiera, sino que mira la condición a la que has descendido. Esa es la pregunta que le hace Dios al ser humano. Don Oscar cuando nació era la admiración de su mamá, se lo mostraban a los vecinos, vea qué niño tan lindo. Todo el mundo lo quería cargar, a eso nos pasó a todos. La mamá iba y ve al niño tan lindo y todo, venga yo lo cargo, y le cogían a uno los cachetes. Pero si la mamá lo ve ahora, ¿y qué le pasó a usted, mijo? Usted lo ha tratado muy duro la vida, entonces ya lo ve deteriorado en una condición de pecado, esclavo del cigarrillo, de los vicios, del juego, de las mujeres, del dinero, de la codicia, de las mentiras, de la maldad, esclavo de todo, atado por todas partes. Eso es lo que Dios le está preguntando a Adán. ¿Dónde estás tú? Porque Dios todo lo sabe, no era que no supiera dónde estaba escondido, sino que Él lo ve escondido, lleno de miedo. ¿Y a este qué le pasó pues? Pero Él ya sabe lo que había pasado. Porque antes de haber un pecador, lo primero que Dios hizo fue proveer un Salvador. Antes de que el hombre pecara, Dios ya se había propuesto en sí mismo venir a salvar al hombre. Porque si Dios no supiera que el hombre iba a pecar, entonces no sería Dios. Porque Él sabe todas las cosas con anticipación. Entonces dice, Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y ahí es donde Dios pregunta, ¿y quién le dijo a usted que usted estaba desnudo? ¿Dónde aprendió eso? Y entonces Dios dice, ¿quién te enseñó? ¿Quién? Mire que es alguien que estabas desnudo. Le preguntó, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Primero culpó a Dios que porque le había dado a esa mujer. Ella fue la que me indujo, pero es culpa suya porque usted me la dio. O sea que le está diciendo que la culpa la tiene Dios. Entonces le está echando la culpa a Dios de que Dios fue el que le puso la trampa al traerle a Eva. Y le echó la culpa a la mujer de que ella era la que lo había inducido a eso, cuando lo único que tenía que decir era, yo transgredí el mandamiento, yo tomé la decisión. Es que el pecado y la salvación son una decisión humana. El hombre es el que decide pecar. ¿Cuál es la función del diablo? Tentar, poner a prueba, pero él no obliga a nadie a pecar, ni Dios obliga a nadie a hacer lo bueno. Dios hace una promesa y el diablo viene también con una oferta, pero para hacer lo malo. Depende a quién oiga usted. ¿Por qué no llamó a Eva de primero? Llamó al hombre porque era que Dios había hablado, era con él.
Y lo que Eva sabía era que Adán le había contado a ella. Y lo único que reconoce es que dice, y yo comí. Ahí él sí reconoció que él falló. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer. ¿La serpiente qué? Me engañó. La culpa la tiene la serpiente porque ella me engañó. A mí me estafaron en unas ventas de esas por internet. Y yo pedí una tabla y me mandaron un espejo quebrado. Y entonces me decían a mí, ¿y usted para qué les creía a esa gente, hombre? Por Dios, y todas esas páginas no son sino mentirosas. No, sino que es que esa gente me engañó. Ellos vienen con la oferta, pero uno es el que decide si se deja robar o no se deja robar. La decisión es del ser humano. Es como en las casas, es que venía del culto y él me dañó la bendición. Ahí mismo me puso problema, él me dañó la bendición. No, usted fue la que se dio al ataque. Moisés subió al monte, ayunó 40 días y vio la gloria de Dios y le alumbró el rostro. Y bajó y vio al pueblo en idolatría y quebró las tablas. ¿Para qué quebró las tablas si le habían costado 40 días de ayuno? Dios las había escrito y él venía resplandeciendo del culto. Imagínate un culto de 40 días. Y la ira le hizo quebrar las tablas y después Dios le dijo, volvió otra vez, subió 40 y ahora las va a escribir es usted. Tome el cincel. ¿Ah? Entonces, ¿qué dijo él? No, eso fue culpa del pueblo, es que me hicieron enojar. ¿Sí o no? Que es que así dice uno muchas veces, que me hicieron enojar. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Primero llamó al hombre, después llamó a la mujer, porque el primer culpable fue Adán. La segunda porque la engañaron, realmente fue que la engañaron. Ella con un engaño fue que se dejó convencer. Y enseguida llaman al engañador. Sobre tu pecho andarás. Andar sobre el pecho, eso está creo que en Levíticos 11:42. Yo quiero que entiendan eso. Sino que esa frase lo que significa es que sería abominable, maldita. Él que era un querubín que se paseaba en el cielo, Dios lo tenía como el más excelso de todos. Ahora te volverás abominable. O sea, cuando dice sobre tu pecho andarás, es que te arrastrarás por el suelo. Porque todo lo que se arrastre por el suelo es abominación para con Dios. Y enseguida le dice, y del polvo comerás. ¿Las serpientes comen polvo o no? Ellos se comen un niño, se comen un venado, se comen un ser humano, eso abren esa boca y se tragan lo que sea. Pero comer del polvo, si yo le digo, lo tienen comiendo del polvo a este. Otro que muerde el polvo. Siempre vas a ser derrotado. Vas a ser humillado de aquí por toda la existencia. Vas a ser maldito, maldito serás, y vas a ser abominable y humillado todas las veces. Por eso es que la pelea suya con Satanás, Dios se lo entrega siempre derrotado. Siempre que usted se enfrente con el mal, el bien va a vencer, porque la victoria ya está dada. Esa fue la sentencia para él. Miqueas 7:17. ¿Qué era comer el polvo? Toda la vida vas a sentir miedo. Estábamos en una refana y la hermana llevó a una señora ya poseída por un demonio. Y cuando le dije, ¿qué es lo que a usted le pasa? Y ella ahí mismo se tapó con estos dedos y me miraba así. Y me miraba por un solo ojo. Usted me hace dar miedo. Y le dije yo, lo único que siente miedo son los demonios a la presencia del Señor. Y ahí mismo dijo, me voy a pasar de aquí. Yo me quiero ir de aquí. Y yo le dije, no la dejen ir, espere, yo voy a orar. Señor, usted sabe que yo no le echo fuera demonios a nadie, que usted es el que los echa. Lo único que yo dije fue, use mis manos, Señor. Oiga, yo no sé ni por qué dije eso, pero yo dije así, use mis manos. Y abrimos la Biblia y la señora estaba ahí. Leí el Salmo 20 y cuando le invocamos el nombre de Jesús, la señora cayó como un pollo al piso y empezó a revolcarse.
Cuando de un momento a otro llegó y se paró así, como un caucho, y dijo, qué poder el del nombre de Jesús, y se hacía así. Y los hermanos decían, gloria a Dios, gloria a Dios. Se sacudía y hacía así. del nombre de Jesús. Sí, nunca había visto yo que un demonio dijera eso así. Y entonces yo veía eso muy raro. Y entonces dije, Dios puso en mi corazón eso. Vamos a orar para darle gracias al Señor por esta sanidad que el Señor acaba de hacer. Cuando llego y la toco con la mano, esa señora se fue al piso y decía, me quemo, me quemo. Y le dije yo, este diablo mentiroso, tan engañador. ¿Se acuerda que yo le había dicho al Señor que usara mis manos? Pues ella cuando la tocaba sentía que se quemaba. Y luchamos con esa señora. Cuando ya esa señora se vio como vencida ese demonio, le preguntábamos, ¿y cuál es tu nombre? Y esa señora hacía una fuerza con los labios porque ese demonio no la dejaba. Y cuando esa señora le dijimos, te ordeno en el nombre de Jesús que me digas cómo te llamas. Cuando esa señora abrió la boca, eso fue espantoso. Esa señora gritó, me llamo Odio, pero eso fue duro, duro. Los amigos que estaban en la refán salieron, una señora salió a pedir la Biblia, un niño que había ahí salió a buscar a la mamá. Eso fue horrible. Y cuando ella dijo cómo se llamaba, pues entonces reprendemos todo odio en el nombre de Jesús. ¡Blum! Se fue esa señora al piso. Y esa señora fue libre. Pero eso fue impresionante. Al otro día iba con la hermana y me la encontré. Cuando ella llega y me dice, si usted viera la noche que usted me hizo pasar ayer. Yo pensaba que era la voz del enemigo y yo, esa cosa todavía está ahí. Pero yo no sabía lo que había pasado. Sino que esa señora dijo, llevaba 2 años sin poder dormir. Vine a dormir en 2 años por primera vez tranquila porque ese demonio la cogía por la noche, la tiraba para arriba, la golpeaba contra las paredes. Cuando me llaman los hermanos y me dicen el domingo, si usted viera quién se va a bautizar hoy, esa señora se bautizó a los 4 días en el nombre de Jesús. Y la familia ya la despreciaba porque se volvió cristiana y cuando estaba poseída por ese demonio no la despreciaban. Entonces decían, vea, ya se mantiene orando y leyendo la Biblia, se volvió muy aburridora y la sacaron de allá. Por eso les digo que la victoria que usted tenga contra un demonio está ganada en el nombre de Jesús, porque Él, Dios nos lo ha entregado para que muerda el polvo. Eso siente miedo de usted. Si la presencia de Dios está en usted, nunca le quite la mirada, siempre mírelo de frente a los ojos, porque ellos le bajan a uno los ojos, pero usted se los levanta y le ordena en el nombre de Jesús. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Mire, este ya es el castigo por la falta que cometió. Desde eso es que la mujer viene pariendo con dolor. Con dolor darás a luz los hijos, y cada vez que usted sienta los dolores, dice, por culpa de Eva, por culpa de Eva. Y enseguida dice, y tu deseo, esa palabra deseo ahí es, y tu voluntad, será sujeta a tu marido, y él se va a enseñorear de ti. Dios los hizo iguales, pero el castigo por eso fue que Adán se iba a enseñorear de ella. O sea, la cabeza del hogar va a ser el hombre. Por eso cuando una mujer se rebela contra el hombre, está afrentando su cabeza y el señorío del hombre en el hogar. Pero eso fue que Dios lo determinó. No es que Dios fuera feminista o machista, sino que por lo que hizo, ahí tiene su castigo. ¿Y el castigo del hombre cuál es? Ya había castigado a la serpiente, abominable, maldita y arrastrada toda la vida, llena de miedo y de terror. A la mujer vas a parir con dolor y el hombre se va a enseñorear de ti. Y al hombre le dijo, ¿por cuánto obedeciste a quién? A la voz de tu mujer. Yo te dije a ti y no a ella, y tú le creíste a ella y no a mí. Eso hizo fracasar a muchos hombres en la Biblia.
Dios habló con Abraham de que le había de dar un hijo. Y la mujer le dijo, mi hijo, acuéstese con la sirvienta mía, que eso es por ahí. ¿Y qué trajo ese problema? Ese problema que vemos ahora con Israel y Gaza. Porque los árabes nacieron fue del primer hijo de Ismael. Y Isaac es Israel. Y dice, toda la vida habrá guerra, todos contra él y él contra todos. Lo tendréis como aguijones toda la vida. Porque Abraham oyó la voz de su mujer. Hubo un hombre que se llamaba Acab, era tan malo, pero se enamoró de la viña de Nabot, y la mujer que se llamaba Jezabel, mátelo y quítele esa viña, y lo mandó matar. ¿Por qué? Porque oyó la voz de su mujer. Por eso Dios lo enjuició a él. ¿Y cuál fue el castigo? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Mire lo que pasó. Maldita será la tierra por tu causa. Por eso es que aquí no puede haber bondad, porque la tierra está bajo maldición. Espinos y cardos te producirá. Esos espinos y cardos en la Biblia serán como espinos y cardos, hombres fieros que destrozarán todo por donde pasen. O sea que la maldad se multiplicará. Puedo vivir en el mejor barrio de Medellín y allá va alguien haciendo maldad. O sea, siempre va a haber maldad porque la tierra está bajo maldición. Imagínense lo que ocasionó Adán. Entonces las generaciones, a medida que van viviendo, cada día se degenerarán más. Habrá más homosexualismo, habrá más lesbianismo, habrá más maldad. O sea, nosotros estamos viendo la degeneración de nuestros tiempos hasta este tiempo. Imagínense la de nuestros nietos. ¿Qué les irá a tocar ver a ellos cuando ellos tengan nietos? Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea que había que trabajar. No, el trabajo no es un castigo, porque Dios lo puso en el huerto para que trabajara. Pero con dolor es que ya la tierra ya no le daría como le daba antes, sino que tendría sufrimiento para conseguir las cosas. Uno tiene que sacrificar 8 o 10 horas de su tiempo, vender la vida para poder comer. Adán no tenía que vender la vida, trabajaba para comer, pero le daba todo y le sobraba tiempo. Pero uno ya se va desde por la mañana, viene por la noche, habla 2 horitas con la esposa y a dormir. Y al otro día lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, todos los días. Y cuando se pensiona, se desespera porque no tiene nada que hacer. Ya lo mata la ansiedad. Ya estorba en la casa, no se siente ahí, vea, no se siente en el mueble, deje pisarme la baldosa porque estoy trapeando, vaya para afuera, y se va para un billar o para un parque a sentarse y ver pasar los días, porque como le quitaban la carga. Entonces dice, con el sudor de tu rostro, no de tu frente, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Oiga, qué destino tan horrible. Y hay polvo muy creído. Hay gente que es polvo y se cree pues que... Polvo de Dubái, hermano. El desierto de Dubái. ¿Sí entendieron qué fue lo que causó el pecado del ser humano? Que no le creyeron a Dios y le creyeron al enemigo. El ser humano tomó una decisión. Pero qué bueno que el Evangelio nos deja ver estas cosas para que podamos elegir a Jesucristo. Hombre, que es que yo peco mucho, pues venga donde el que le puede quitar eso y lo puede limpiar, porque usted no se puede zafar de eso solo. Hay gente que dice, es que yo no necesito ir por allá para dejar de hacer lo malo, pero es que si se zafa de una cosa no se zafa de la otra 50 que lo tienen atado. Pero el Dios que yo les predico en esta noche, que se llama Jesucristo, Él rompe todo yugo. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, porque esto es su palabra. Aquí no hay conceptos del hombre. Eso es lo que Dios dice. Y lo que Dios dice tiene que ser predicado y entendido para que eso pueda surtir un efecto en mi vida. Amén. Soberano Dios y Padre Celestial, Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, Rey del cielo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Que se cumpla tu propósito, bendito Dios, que tu palabra no vuelva vacía.
Obra en la mente de todos los que estamos acá y de los que van a escuchar esta enseñanza, en el lugar donde estén, Señor Jesús. A tu nombre sea la gloria, Dios del cielo, porque esta palabra es tuya. Nosotros solo somos vasos, Señor, que repetimos lo que tú nos enseñas, bendito Dios. Al nombre del Señor Jesús sea toda la gloria, bendito Dios. El Señor Jesús les bendiga.